Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el módulo 2, el cual se refiere a la asepsia en el campo médico y quirúrgico, y vamos a ver también lo que es la mecánica corporal. Vamos empezando con el primer tema. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la historia, los antecedentes de la asepsia. Como tal, antes, en la antigüedad, no se conocía la asepsia e incluso se pensaba que todas las enfermedades que llegaba a haber en la población eran por espíritus malignos o por un castigo divino, más que por una presencia de lo que nosotros hoy conocemos como microorganismos. Ya después, con el paso del tiempo, pues el hombre fue descubriendo los microorganismos y se fue dando cuenta que quien causaba la enfermedad eran estos seres diminutos y no como tal espíritus malignos o un castigo divino. Entonces, a partir de ahí se empezó a mejorar la sanidad cuando se empezaron a descubrir la presencia de estos bichitos, de estos microorganismos. Y pues, ¿quién empezó con todo esto? Empezó este Heródoto en el 454 cuando se dio cuenta que con fumigaciones de sulfuro se desinfectaba y también cuando se hacía la cremación, pues se lograba evitar la diseminación de gérmenes. Hipócrates en el 465 promovía el agua hervida para la prevención de enfermedades. Lo que hacía era hervir agua y ahí colocar los utensilios que se llegaban a ocupar. El lavado continuo de manos también él lo promovió y la colocación de apósitos en las heridas, porque muchas veces se hacía una herida a alguna persona y lo dejaba a la intemperie. Bueno, pues Hipócrates lo que decía era, cubre la herida para evitar que se infecte. Entonces, eso es lo que ayudaba y eran los principios de lo que es la sanidad, lo que es la asepsia. Ya dentro del medio hospitalario, pues las enfermedades eran transmitidas cuando el médico tocaba a un paciente y luego tocaba al otro, y luego se seguía el otro, o hacía una curación aquí, hacía una cirugía allá, pero no había ese aseo de las manos. Entonces los bichitos, los microorganismos que tenía un paciente, se los pasaba a otro, y luego a otro, y luego a otro, y así, pues, se hacía lo que nosotros ahora conocemos como una enfermedad intrahospitalaria. Y pues posteriormente, los científicos a través de la observación y de la investigación ya pudieron demostrar más con aportaciones que los microorganismos eran los que hacían esta enfermedad y que pues se tenía que utilizar algún antiséptico como la esterilización de instrumentos por medio de calor, ya que esto nos ayudaba a la destrucción de los microorganismos patógenos. Pues, ¿quién empezó con todo esto? Fueron muchos grandes personajes de renombre. Yo ahorita voy a mencionar solamente tres de ellos. Para empezar, Anton van Leeuwenhoek, que nosotros lo conocemos como el padre de la microbiología, ya que él perfeccionó los lentes de y fue el primer creador de un microscopio rudimentario. Lo podemos ver en la imagen superior derecha, ese pequeño microscopio rudimentario, pues con ese pudo observar microorganismos en agua y en otras sustancias. Luego más abajo, Denis Papin en el 647 inventó la marmilla, que consiste, pues, como se podrá dar cuenta, como si fuera una olla express, ¿no? Un recipiente metálico sellado herméticamente, donde se ponía a hervir agua a más de 100 grados. Y eso pues dio origen a un esterilizador. Y luego William Henry, que él investigó las propiedades desinfectantes de altas temperaturas y diseñó un esterilizador por aire caliente. Dennis Papin fue con agua y William Henry fue con aire caliente. Y ya en los últimos años se ha insistido, todos se han insistido en lo que es el perfeccionamiento de los sistemas de esterilización, un control estricto de las variables que intervienen en la esterilización, como es la temperatura, la presión, el tiempo, un desarrollo de métodos para evaluar la eficacia de esta esterilización, como son los controles físicos, los biológicos y los químicos.
contar con una central de equipo de esterilización, lo que nosotros llamamos selle, la cual nos ayuda a limpiar, a preparar, a esterilizar, a controlar y a suministrar todos los insumos que están en contacto con el paciente, y después de que se limpian, de que se empaquetan y de que se esterilizan, volverlos a llevar al ámbito hospitalario, a lo que es el piso, a lo que es cirugía, para que se haga la cirugía, para que se haga una curación de una herida con las mayores estándares de calidad en cuanto a esterilización. ¿Qué es selle? Selle es un servicio dentro de la unidad médica cuyas funciones es obtener, que obtiene todo el material y todos los insumos que el mismo hospital genera, ya sucios, los centraliza en un solo lugar, los prepara. ¿Cómo los prepara? Los lava, los sanitiza, los desinfecta, los descontamina, después los clasifica, los esteriliza y los distribuye. Eso puede ser de ropa quirúrgica hasta instrumental quirúrgico, y los distribuye pues en toda la unidad médica. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar una continua y oportunamente distribución y entrega de material de equipo. Ellos trabajan los 365 días del año, sin descanso, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque las 24 horas del día se puede necesitar una cirugía, o se puede necesitar una curación de herida. Entonces, si el material no está esterilizado, entonces se vuelve un caos. Y pues el otro objetivo es proporcionar el material y equipo ya procesado de esterilización y dependiendo de su naturaleza. Esta es la distribución de sello. Estas son las áreas de sello. Como podremos ver en la imagen del lado izquierdo, en el lado superior, está el área sucia, el área roja. Ahí es donde llega todo lo que ya está sucio, todo lo que ya utilizaron en todos los servicios del hospital, ahí llega. Y como podrán darse cuenta, hay un flujo unidireccional. O sea, va desde lo sucio a lo limpio. Entonces, llega, lo desempacan, lo limpian para empezar, le dan una lavada y después de eso lo pasan al área limpia. Ya cuando está desinfectado y ya está lavado, lo pasan al área limpia. El área limpia lo que termina de hacer es descontaminarlo con medios físicos. Ya una vez que lo descontaminó bien con medios físicos, lo empaqueta y lo clasifica. Dentro del área limpia, también lo esteriliza. Y lo esteriliza dependiendo del tipo de material que está, que va a ser esterilizado, y pues también el tipo de equipos que se tengan disponibles en el área de sello. Y posteriormente, ya cuando está esterilizado, ya cuando pasó todo el proceso de esterilización y de limpieza, pasa al área estéril. Ahí es donde se almacena todo. Aquí en el área estéril no puede haber otra cosa que no sea como tal estéril. En ambas áreas, tanto el área limpia como el área sucia, debe de haber ventilación, una buena ventilación. ¿Para qué? Porque se producen pelusas, se produce mucho calor, tiene que haber una buena iluminación, porque si hay lugares donde hay oscuridad, la oscuridad nos regala pues un ambiente propicio para bacterias, hongos, virus, todos los microorganismos patógenos, ahí se van a alojar. Y si llega a pasar por ahí personal de selle, pues ya se llevó todos esos microorganismos que hay en ese lugar. Entonces, se lleva en un flujo unidireccional de área sucia, pasa a área limpia y luego a área estéril. Hay un área administrativa donde se hace el canje, se hace los famosos vales. Que dice, ok, pues yo te entrego el equipo de
la paroscopía, pero fírmame este vale de que te lo estoy entregando completo y que tú al final, ya cuando lo termines de utilizar en el área sucia, me lo vas a entregar completo y en las mismas condiciones que yo te lo entregué. De eso se encarga el área administrativa. ¿Cuáles son las características de la planta física de Selle? Pisos, paredes, techos y plafones de materiales fáciles de conservar y de limpiar. Una iluminación artificial, como ya les había dicho, que debe estar dispuesta de tal manera que no permita tener sombras, porque las sombras es igual a un ambiente húmedo y un ambiente húmedo atrae microorganismos. Ahí, si hay sombras, pues ya no hay como tal ni un área limpia ni un área estéril. Ventilación mecánica es indispensable debido a la producción, como les decía, de calor, de vapor de agua, de pelusas, de grasas, de ropa, de papel. Y por razones de asepsia, no se recomienda una ventilación natural, pero también esa ventilación mecánica tiene que tener su mantenimiento, porque si llega a pasarse el mantenimiento, el filtro que tienen todos los aires acondicionados se va a tapar y al final no va a servir de nada. Entonces también la ventilación mecánica lleva su mantenimiento. ¿Cuáles son las actividades que nosotros como personal de enfermería vamos a hacer en Selle? Aquí las tenemos. Aplicamos y o asumimos disposiciones, normas y procedimientos que ya están establecidos, tanto por la OMS como por el propio hospital. Solicita y registra suministros de materiales asignados a los servicios asistenciales. Supervisa los fondos fijos establecidos en los servicios. Controla la distribución de material de consumo, de canje, de instrumental y de equipo. Supervisa y registra los controles de esterilización. Eso es muy importante, saber que lo que estamos utilizando, sea autoclave, sea plasma, sea lo que sea, tengan los estándares adecuados y que sepamos que ese material que va a salir de allí está realmente estéril. Por eso dice, supervisa y registra los controles de esterilización. Prepara material, guantes y bultos para su esterilización y mantiene las buenas relaciones interpersonales con el equipo de salud. No podemos estarnos peleando con todo el mundo. Y eso es en todos lados, no nada más aquí en CEL. Mecanismo de control y destrucción celular. Pues los mecanismos de control es a base de antisépticos y descontaminantes, ya sea solos o sea en combinación sobre las bacterias, y pues estos nos ayudan a tener una captación, una lisis, una destrucción como tal de lo que es la pared celular de esas bacterias, de esos mos, de esos virus, ¿a través de qué? De transporte de electrones, de fosforilación oxidativa, de interacción de macromoléculas. Todo eso nos ayuda a romper esa membrana. Y entonces eso es lo que nos ayuda a destruir la célula y a descontaminar nuestro equipo. Otro de los conceptos que deben de tener bien claros es la sanitización, que es un proceso por el cual se reduce hasta un nivel de seguridad todos los microorganismos. ¿Qué es reducir? Por ejemplo, aquí lo dice, menos de 100 organismos por 10 centímetros cuadrados en todos los utensilios que se utilizan. Esto se aplica a la limpieza. Entonces, una cosa es descontaminación, otra cosa es sanitización y otra cosa muy diferente es esterilización. Aquí en la sanitización se reducen a menos de 100 organismos por 10 centímetros cuadrados en los utensilios utilizados. En la esterilización como tal, se destruye todo. Los objetivos. Reducir, obviamente, los microorganismos presentes en lo que son los objetos para que después los puedan utilizar en los pacientes. Remover el material orgánico e inorgánico presente en los objetos también y favorecer la desinfección. Pues, ¿qué métodos hay son a través de aparatos, el procedimiento por el cual se hacen los utensilios asignados al individuo con base a reglas de asepsia? Entonces, tenemos que tener muy bien en cuenta las reglas de asepsia. ¿Y cuál es el objetivo?
Pues fomentar hábitos higiénicos en el individuo. Ahí podemos ver el lavado de manos, la utilización de guantes y la protección respiratoria. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, pues no nada más dentro del área de selle, sino en todo, en todo. La sanitización de utensilios por energía ultrasónica. Aquí, por ejemplo, es mediante la acción de como una lavadora que hace vibraciones desde 20 a 600 hasta 38,000 vibraciones por segundo, lo cual genera una cavitación, que quiere decir que todos los microorganismos van al fondo de esa solución que tenemos nosotros allí. Entonces, a través de las vibraciones se desprenden todos esos microorganismos y van para abajo. ¿Qué es lo que debemos tener? Dice aquí que una temperatura de 21 a 23 grados, porque si es mayor la temperatura, la coagulación de las proteínas, porque como sabemos, las membranas de todos los microorganismos tienen proteínas. Entonces, esas proteínas, entre más alta sea la temperatura, es más difícil que nosotros la retiremos. ¿Por qué? Porque se adhieren a las paredes. Entonces dificulta retirar la suciedad. Y pues las charolas especiales de acero tienen que favorecer esa energía ultrasónica. Tiene que ser un detergente suave con baja tensión superficial del agua para permitir el contacto entre esta y las partículas. Y se tiene que utilizar agua destilada, de preferencia, dado que la disminución de las impurezas permite la eliminación de residuos y sales. Es agua destilada. ¿Por qué? Porque si ocupamos agua, por ejemplo, de garrafón o agua de la llave, el agua de la llave y el agua del garrafón trae sales orgánicas y también trae sales inorgánicas. Entonces, si nosotros queremos retirar esas sales y nosotros le ponemos agua común, pues entonces no vamos a poder hacer gran cosa. Por eso tiene que ser con agua destilada, para que sea mejor esa eliminación de esos residuos. Por ejemplo, en el aire seco, la temperatura debe de estar de 55 a 88 grados centígrados para acelerar el tiempo de secado. Los utensilios o instrumental con un mínimo de material orgánico para lograr la mayor efectividad en su eliminación. No podemos mezclar acero inoxidable con aluminio o acero inoxidable con latón o acero inoxidable con cobre. Tiene que ser puro acero inoxidable o puro aluminio o puro latón o puro cobre, porque si no, no vamos a poder lograr esa efectividad en cuanto a la eliminación de los microorganismos. Tenemos que colocar los utensilios o el instrumental de tal manera que se encuentren espaciados para incrementar su limpieza. Entre más juntos, entre más cosas metamos, va a ser más difícil esa esterilización, esa sanitización. Entonces, el grosor de la carga debe de evitarse por arriba de los 7,5 centímetros, como dice aquí. Entonces, aunque digan, ay, es que tengo mucho instrumental que lavar, lo voy a meter todo de una vez. No, tiene que estar bien espaciado para que tenga una buena desinfección, una buena sanitización, una buena esterilización. La descontaminación. Ese, por ejemplo, para comprender mejor este proceso es necesario diferenciar los términos de infección y contaminación. Entonces, desinfección es el proceso mecánico, físico o químico en el cual se destruye la mayor parte de los patógenos, a excepción de esporas bacterianas en todos los ambientes. Y la descontaminación es la acción de reducir o eliminar cualquier sustancia, cualquiera. Aquí ya no hay excepciones. Entonces, en la desinfección podemos destruir la mayor parte de los patógenos, a excepción de las esporas bacterianas. Pero en la descontaminación, también las esporas bacterianas se destruyen. Ambos procesos siguen a la sanitización y no implican necesariamente la eliminación total de los microorganismos. Por ejemplo, a lo mejor, en la desinfección podría ser que se destruyan el 80% de los microorganismos y en la descontaminación con un 90%.
Los objetivos: evitar la diseminación de los agentes microbianos en el ambiente, disminuir el número de microorganismos patógenos de los utensilios y pertenencias personales contaminados, disminuir el número de microorganismos patógenos dentro del equipo que ya está contaminado, disminuir también el riesgo de la transmisión de padecimientos infecciosos contagiosos, tanto dentro del personal como dentro de las personas que lo rodean o los pacientes que se van a utilizar, y disminuir la tasa de morbilidad intrahospitalaria. Esos son los objetivos. Los métodos. Los métodos antimicrobianos más comunes son agentes físicos, como por ejemplo, ya habíamos visto con PAPIN, el agua hirviendo, y por ejemplo aquí también utilizamos lo que es la radiación ultravioleta. Y dentro de los agentes químicos son los descontaminantes y los antisépticos. Dentro de la contaminación por agentes químicos, esta se lleva a cabo con agentes químicos con propiedades bactericidas, bacteriostáticas o bacteriolíticas. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición, su acción se vuelve o más lenta o más rápida y se neutralizan con jabón o con materia orgánica, por lo que debemos de tener bien limpio ese material. No tiene que llevar residuos de jabón y tampoco tiene que llevar residuos de materia orgánica, como por ejemplo ahí dice sangre, pus, entre otras cosas. Porque si no, entonces, como dice aquí, se neutraliza. Todos los agentes químicos se neutralizan con jabón y con materia orgánica. Ahora, la esterilización es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte definitiva de todas las bacterias. Todas, porque incluso dice aquí, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas, que son altamente resistentes, hongos y sus esporos y virus. O sea, sé que aquí, con la esterilización, le damos a todo. Aquí no se queda nada. Queda limpio porque queda limpio. ¿Y cuáles son los sistemas de esterilización? Tenemos los físicos y los químicos. Los físicos, como podemos ver en esta tablita, son a temperaturas altas y los químicos son a temperaturas bajas. Los físicos, dentro de los físicos está el calor seco, el calor húmedo, las radiaciones. Y dentro de los químicos tenemos los gases de óxido de etileno, el formaldehído, en los líquidos es el ácido paracético y el glutaraldehído, y en combinación con gas de plasma y el peróxido de hidrógeno. Entonces, los químicos son a temperatura baja y los físicos son a temperatura alta. La esterilización por medios físicos es el calor, su forma básica en cuanto a la esterilización, y es a través de la conducción, la convección y la irradiación. Entonces, destruimos, ya sea de forma seca o de forma húmeda, con un factor de tiempo, por el cual debe de considerarse pues el punto térmico. Y esto va a depender en la relación de la temperatura y tiempo para alcanzar la muerte de los microorganismos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para altas temperaturas no se les vaya a ocurrir poner algún instrumental de plástico, porque si lo vamos a poner mucho tiempo, pues se puede deshacer. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta muchas cosas. El tiempo, la temperatura y el tipo de material que se va a esterilizar. En la esterilización por calor seco, este método se lleva a cabo en las industrias y en los laboratorios clínicos y no reúne las condiciones para lograr el objetivo realmente señalado, sino que solamente destruye algunas formas vegetativas y pues un medio propicio para la proliferación de estos, porque pues al final de cuentas, si se utiliza inadecuadamente el horno de aire caliente, pues también puede fomentar esa proliferación de los microorganismos. Y tenemos aquí, por ejemplo, ¿se dieron cuenta? Aquí dice medio físico, ebullición, es la inmersión total de los objetos, ya sea metal, vidrio, plástico, durante 20 minutos. Primero se pone el agua a punto de ebullición. Ya cuando esté en ebullición, ahora sí sumerges durante 20 minutos tus objetos. Pero, como podrán ver,
nada más destruye algunas formas vegetativas. En cuanto a la esterilización por calor seco, se produce por la destrucción de los microorganismos por oxidación de sus componentes celulares. Aquí, como podrán darse cuenta, hasta abajo dice que se usa de 170 grados durante 60 minutos y 150 grados por 150 minutos. Entonces, entre mayor sea la temperatura, menor es el tiempo que se va a estar utilizando. Y entre menor sea la temperatura, mayor va a ser el tiempo. ¿Para qué? Para que alcance esa esterilización óptima. El calor seco con Popunen es esterilizar objetos que pueden ser dañados por el calor húmedo y se esterilizan a base de anhídridos, polvos, grasas, aceites, que por sus componentes el calor no penetra en ellos. Entonces nos da altas temperaturas, nos da una penetración por conducción y nos da una destrucción por medio de la oxidación y la coagulación de las proteínas de los microorganismos. El calor húmedo o la autoclave a vapor saturado. Esta nos da la destrucción de todas las formas microbianas, tiene una capacidad muy alta de penetración y hay una ausencia de residuo tóxico en el material, por lo cual pues no va a haber tanto problema con que vaya a salir algún proceso de alergia en el paciente. Y se transfiere el calor por convección y por radiación. Así es como se destruye la membrana de los microorganismos patógenos a través de la radiación y de la convección. El calor como tal es un agente destructor de vida microbiana y en energía pues, se transfiere a través del esterilizador al objeto o receptor a través de la conducción, convección y radiación, como decíamos hace rato. Y aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo es el autoclave de vapor autogenerado, cómo está va desde la parte izquierda, cómo va entrando el calor, va entrando el vapor. Aquí, por ejemplo, ese matraz, hagan de cuenta que es lo que nosotros queremos esterilizar. Entonces, ¿cómo va habiendo un ciclo de vapor, de calor? Y cómo también ese ciclo se va saliendo por donde dice aire, dice filtros para los sedimentos. Por ahí va saliendo. Y ahí se van filtrando todos los sedimentos. Y ahí es donde se genera el vapor. Entonces, es muy sencilla la autoclave de utilizar. Los objetivos. Esterilizar objetos que pueden ser dañados por calor húmedo. Esterilizar anhídridos que por sus componentes no penetra el calor en ellos. Y se caracteriza porque requiere altas temperaturas, un tiempo prolongado y penetración lenta en los materiales. El método de esterilización por calor seco más utilizado es por medio de los esterilizadores de seco adicionados con gas o electricidad, como el horno de aire caliente. El material y equipo para la atención del paciente. El material y los equipos para la atención del paciente deben estar sometidos a procesos de destrucción, de control de poblaciones bacterianas, conforme a su naturaleza, ya sea el material de origen vegetal o el material, por ejemplo, hule, vidrio o instrumental que no son de origen vegetal, como tal. Y pues a continuación nos presentamos un material que según es el más utilizado y con su descripción. Vean, aquí está. Material, en la tablita tenemos el material de origen vegetal, tenemos las toronjas, los hisopos, los cigarrillos y los cotonoides. Y pues aquí está la descripción de qué porciones debe de tener, los usos, por ejemplo, las toronjas, pues para aseo vulvar, por ejemplo, para curaciones pequeñas, por ejemplo, para asepsia de piel, los hisopos, por ejemplo, en un frotis, para aseo de cavidades, aplicación de medicamentos, eh, los cigarrillos para esponjear una cirugía oftálmica, los cotonoides para esponjear intervenciones de neurocirugía. Entonces, los apósitos, que son los que más conocerían, son los más utilizados, que también son de origen vegetal. Y también, como por último, la guata. También ese, por ejemplo, lo utilizamos en lo que son los vendajes de yeso para protección, para evitar que se queme el paciente con el yeso. Dentro de los materiales de hule tenemos la sonda Levin, que es para la alimentación y el vaciamiento del gástrico, la sonda Nelaton,
que su utilización es para oxigenoterapia, alimentación infantil, sondeo vesical. Tenemos la sonda Miller, que es su aspiración del contenido intestinal y, por ejemplo, para la descompresión intestinal también. Tenemos la sonda de Harris, que es para descompresión intestinal, la sonda de Blackmore, que es para también la compresión, por ejemplo, de varices esofágicas, la sonda Foley, que la conocemos que es para cateterismo vesical, la Foley Alco, que es para la irrigación vesical, la sonda Castel OT, que es para vías biliares, y la sonda Pesser, que es para drenajes específicos en vías urinarias. Ya, por ejemplo, en el material de vidrio tenemos la jeringa septo, que es la que tenemos en la parte superior, y pues es para administración de líquidos por vía oral o irrigación o, por ejemplo, succión de algunos exudados. Tenemos los matraces de Meyer, que es para la conservación de soluciones. Aquí tenemos el material que es inoxidable. Son instrumentos fabricados de acero inoxidable con un tamaño y longitud variables según los tiempos quirúrgicos y se clasifican en instrumental de corte, de hemostasia, de sostén, de separación y de exploración. Por ejemplo, aquí tenemos las tijeras, que por ejemplo, esas están dentro de lo que es el corte de tejidos, está dentro de la disección de tejidos. Las pinzas, en lo que es hemostasia, los separadores en cuanto a exploración, igual que el estilete de escanalada. Y ahora, por ejemplo, tenemos aquí las envolturas y recipientes. Esta es una actividad que nosotros debemos de hacer, que es el embalaje y el empaquetado, que consiste en proteger y aislar todo el material que vamos a utilizar en cirugía de lo que es el medio externo. Entonces, esto puede ser durante 30 días, por ejemplo, si es con vapor saturado, y hasta 6 meses si es esterilizado con gas. Esta es la duración, el tiempo, la vida media cuando se esteriliza, ya sea por vapor saturado, que son 30 días, o por gas, que es 6 meses. Entonces, tenemos que tener las características, tenemos que tener las envolturas textiles adecuadas. ¿Para qué? Para que ese material esté bien esterilizado. Las envolturas de papel, o sea, que se elaboran con papel de alto grado, médico y crepado. Y pues tienen diferente presentación, ya sea las hojas o rollos, y pues ahí se da uno cuenta cómo van ahí armando el paquetito. Las envolturas plásticas, que son fabricadas como bolsas de polietileno, también son de tamaño variable dependiendo de lo que vayamos a esterilizar y también nos permiten identificar fácilmente el contenido de la bolsa. Los recipientes, como por ejemplo las vasijas, los los tubérculos, los riñones, esto nos ayudan también, por ejemplo, como tal, a poner los instrumentales y poderlos esterilizar más fácilmente. Y pues la preparación de material de equipo, tenemos que tener muy en cuenta que el material que está indebidamente esterilizado puede causar como tal esto, enfermedades infectocontagiosas, como tales el VIH, hepatitis B o hepatitis C. Entonces, para esto tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los procedimientos invasivos y los procedimientos quirúrgicos, si el material no está como tal bien esterilizado, podemos provocar enfermedades infectocontagiosas. Y el objetivo, pues, de preparar es proporcionar el equipo de ropa en condiciones óptimas para uso de seguridad desde el punto de vista bacteriológico. Aquí tenemos nuevamente el área de trabajo, el área de esterilización, el área de almacenamiento y el área de entrega en cuanto a sello. Para la preparación de equipo quirúrgico, los objetivos es proporcionar el instrumental necesario para la atención del paciente en los diferentes servicios, en condiciones óptimas y uso y seguridad desde el punto de vista bacteriológico. Aquí tenemos otra tablita donde podemos ver el área de recepción, el área de limpieza,
Y podemos ver todo el material del lado derecho. El área de almacenamiento, por ejemplo, solamente puede almacenar durante 30 días. Si en esos 30 días no se utiliza, va de regreso a esterilizarse. Se vuelve a desempaquetar, se vuelve a lavar, se vuelve a empaquetar y se vuelve a esterilizar. Y pues el manejo y el traslado, eso lo tiene que hacer el personal de enfermería, considerando las normas para el traslado y el manejo del material de equipo estéril. Los objetivos es ofrecer seguridad en el manejo del material y equipo estéril y disminuir la posibilidad de contaminación de estos. Esos son los objetivos del personal de enfermería en cuanto al manejo y traslado del material. Y aquí podemos ver cómo se hacen los paquetes. Los paquetes de material y equipos estériles generalmente están protegidos con envolturas sencillas o dobles, en las que se debe considerar 4 puntas y 2 caras, una interna o estéril y una externa o limpia, no estéril. Estas envolturas se disponen en forma de cartera, como pueden darse cuenta, de tal modo que la punta se fije por sí sola mediante un doblez o una cinta testigo. Aquí, por ejemplo, el método manual sin guantes son de equipos grandes, es colocar los bultos en superficies o mesas adecuadas, procurando que el lado en donde se encuentra la última punta de la envoltura quede frente a la persona que abra el equipo. Retirar la cinta testigo si el caso lo amerita, tomar la punta 4 de la envoltura y deslizarla hacia atrás. Tomar las dos puntas laterales con las manos izquierda y derecha, respectivamente, para dejarlas caer a los lados y no contaminar el contenido. Tomar la punta de uno con doblez y dejarla caer hacia adelante y hacia abajo sin tocarla. Todo esto lo debemos de utilizar o hacer más bien con pinzas de traslado o manualmente con guantes estériles, pero después de hacerlo nos volvemos a quitar estos guantes y a calzarnos guantes limpios. Y aquí es como podemos ver, miren, como jala la punta, la avienta hacia atrás, eso lo hace manualmente. Y luego también aquí también se ve en la imagen inferior derecha, se observa cómo utiliza las pinzas de traslado. Ahora vamos a otro tema. Espero que hasta el momento no tengan ninguna duda en cuanto a asepsia. Si la tienen, sin ningún problema, me pueden localizar en el foro o si estoy conectado en el chat. Entonces, seguimos con el tema de mecánica corporal. Las generalidades es que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos aplicados pues a nosotros los seres humanos y nos ayuda, por ejemplo, a un correcto funcionamiento y armónico de nuestro aparato musculoesquelético, tanto de nosotros como del paciente. Los objetivos de esto es disminuir el gasto de la energía muscular. Recordemos que cuando utilizamos músculos grandes nos cansamos menos. Si utilizamos músculos pequeños nos cansamos más. Mantener una actitud funcional y nerviosa, o sea, prevenir lo que son las complicaciones musculoesqueléticas, como por ejemplo una lumbalgia, que ya moviste mal al paciente y ay, ya te dolió la espalda, eso es una lumbalgia y pues es una complicación que se puede prevenir si nosotros manejamos bien lo que es la mecánica corporal. Alineación corporal, esta se refiere a toda actividad funcional, tanto del personal de salud como del paciente mismo, para evitar esas lesiones neuromusculoesqueléticas. Y es conforme a la alineación corporal y a los objetivos que se persiguen, es necesario diferenciar los términos de postura y de posición. Aquí podemos ver, por ejemplo, la postura es la alineación que se adopta espontáneamente, ya sea de forma correcta o incorrecta, como lo podemos ver en el dibujo en la parte inferior izquierda. Ahí está la postura. Y, por ejemplo, la alineación de segmentos orgánicos que se adecua intencionalmente con fines de comodidad de diagnóstico o terapéuticos. Entonces, postura es la que nosotros tenemos, ya sea correcta o incorrectamente, y la posición es con la finalidad de, ya sea comodidad o fines de diagnóstico o fines de terapéuticos. Y pues los objetivos de las posiciones son
mantener el funcionamiento corporal en el equilibrio del sistema circulatorio, contribuir a la exploración física, apoyar en la aplicación de algunos tratamientos y favorecer el estado anímico del individuo. Aquí tenemos las posiciones básicas más conocidas. De derecha a izquierda podemos ver la posición erguida o anatómica, luego la posición sedente, que también conocemos como Fowler, y la posición yacente o de cúbito. Y aquí tenemos pues, todas las posiciones de cúbito supino, de cúbito prono, lateral derecho y lateral izquierdo. Estas posiciones tienen a su vez diversas variaciones. Como pueden ver, la sedente es Fowler, elevada, Fowler y semi-Fowler. Y dentro de la yacente o la de cúbito cuando está uno acostado, tenemos la de cúbito dorsal, la de cúbito ventral y la de cúbito lateral. Dentro de la dorsal tenemos la supina, la sacra, con piernas elevadas, ginecológica, Rosier y Trendelenburg. Dentro de la ventral tenemos la ventral prona, la prona de urgencia, la genocubital, la genopectoral o de Bousman, la de Krasker, y dentro de la de cúbito lateral tenemos la lateral de Sims, ya sea derecho o izquierdo. Y ahorita vamos a ver algunas de las posiciones, que por ejemplo esta es la posición anatómica, y esta es para la valoración de la conformación de los exteriores y la definición de los planos corporales. Tenemos esta, la sedente, que es la Fowler elevada, y esta es para exploración de la región anterior del cuerpo, para, por ejemplo, también favorecer la alimentación, favorecer la exhalación respiratoria y disminuir la tensión muscular abdominal y lumbar. Tenemos aquí, en la parte de arriba, la Fowler, que es a 45 grados, con una ligera flexión en las extremidades, y las indicaciones pues, son similares a las anteriores, y además también favorece la respiración. Y la semifowler nada más es un poquito más inclinada que la Fowler, que es a 30 grados la cabecera. Igual con ligera flexión en las extremidades inferiores. Tenemos esta, que es la yacente o de cúbito dorsal, con piernas elevadas. Y esta es favorecer la relajación muscular y disminuir edema en extremidades inferiores. Tenemos la dorsal supina, que esa nos ayuda para la exploración física de la región anterior del cuerpo, para relajación muscular, aplicación de tratamiento específico y para la paratomías. La dorsosacra, que como pueden ver tiene las piernas o los miembros inferiores flexionados y pues también las indicaciones son similares a la anterior. Tenemos la ginecológica y esta por ejemplo es para la atención al parto o para las intervenciones médico-quirúrgicas en cuanto a órganos pélvicos. Tenemos la Rosier, que como podrán darse cuenta, tiene una almohada por debajo de los hombros para producir una hiperextensión del cuello. Y esto pues nos ayuda a favorecer la ventilación pulmonar y la exploración e intervenciones quirúrgicas dentro del cuello. La Trendelenburg, esta lapicera tiene que estar 30 grados o 45 grados. Tenemos que elevar lo que son los miembros inferiores y esto nos ayuda a favorecer el drenaje postural, incrementar el riego sanguíneo cerebral y es para intervenciones quirúrgicas de vejiga o de colon y nos ayuda también con el retorno venoso. Tenemos la de cúbito ventral o prona, que como pueden verse, el paciente está boca abajo y esto nos ayuda a la exploración de la región posterior del cuerpo, aplicación de tratamientos en región posterior del cuerpo y la recuperación posanestésica. Tenemos la prona de urgencia, que como podrán ver está el paciente boca abajo, al borde de la cama y con una extremidad superior correspondiente sobre el banco de la misma altura. Y este, por ejemplo, nos ayuda a evitar la broncoaspiración por expulsión de vómito en proyectil o secreciones de vías respiratorias y favorece el drenaje postural. Tenemos abajo la genocubital. Esta, como pueden darse cuenta, es con la elevación de lo que es el coxis, igual es boca abajo, y eso nos ayuda a la exploración de la región pélvica, la región sigmoidoscópica y también para tratamientos rectosigmoides.
Tenemos la genopostural o de Bowman. Esta también es igual que la genocubital, nada más que con menos elevación. Tenemos la de Kraska o de navaja. Esta, como podrán darse cuenta, el paciente está de cúbito ventral con una inclinación de 90 grados, apoyando la parte inferior de la mesa de exploración. Y pues esta nos ayuda a explorar intervenciones quirúrgicas pues dentro del recto y aplicación de tratamientos dentro del recto. Tenemos la de cúbito lateral, como pueden darse cuenta, ya sea del lado derecho o izquierdo, y favorece la relajación muscular, la recuperación posanestésica y la aplicación de varios tratamientos. Tenemos la de Sims, que es muy parecida a la de cúbito lateral, pero con la flexión de uno de los miembros inferiores, ya sea derecha o ya sea izquierda. Y esto nos ayuda a la aplicación de enemas, a la exploración del recto y a la relajación muscular. También tenemos que ver esta parte, el masaje y los ejercicios. Además de las posiciones para una buena neuromusculoesquelética, aquí, por ejemplo, también el masaje nos ayuda a la estimulación neuromusculoesquelética. En condiciones de salud, pues debe de considerarse un plan de reacondicionamiento cuando el paciente presenta limitaciones físicas. Y este plan pues debe integrar acciones básicas como por ejemplo masaje, ejercicios, movilización, y esto corresponde pues, a la atención básica y hay que remitirse a la información correspondiente para saber qué tipo de masaje, qué tipo de ejercicio, qué tipo de movilización y cómo vamos a transferir al paciente. Dependiendo del padecimiento del paciente, es el masaje, los ejercicios y la movilización y transferencia que vamos a hacer con él. Por ejemplo, podemos hacer movilizaciones activas entre miembros superiores, como es la abducción y la aducción de hombros y dedos, la flexión y extensión de hombro, de codo, de muñecas y de dedos, la rotación del hombro, y en ejercicios para miembros inferiores podemos hacer abducción y aducción de cadera, flexión y extensión de pie, y la inversión y eversión de pie. Si llegan a tener dudas con alguno de estos, me pueden decir y sin ningún problema yo les puedo explicar más a fondo. En movilización y transferencia, pues tenemos que tener en cuenta el padecimiento del paciente y también las características del paciente, porque muchas veces, si nosotros no tenemos una buena técnica, nos podemos lastimar o podemos lastimar al paciente. Entonces, siempre tenemos que saber muy bien cómo movilizar a nuestro paciente. Y como punto clave, tenemos que recordar que el centro de gravedad de todo es la cintura. Entonces, para una buena movilización y para evitar desgaste y algún problema musculoesquelético, recuerden, su centro de gravedad, tanto de ustedes como de su paciente, es la cintura. Y aquí podemos ver el acercamiento, por ejemplo, del paciente al borde de la cama. El material puede utilizarse una sábana clínica, un hule o unas almohadas. Y como pueden darse cuenta, es muy sencillo. Ya nada más es informar al paciente qué es lo que se va a realizar, colocar al paciente en decúbito dorsal y cubrirlo y mantener una amplia base de sustentación, poniendo un pie delante del otro, dependiendo de cuál es su pie este, fuerte o su pie débil. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Colocar las manos debajo del paciente para acercarse y mantener erguida la espalda. Tenemos que tener derecha la espalda porque si nosotros doblamos la espalda a la hora de quererlo alzar para jalarlo, nos vamos a lastimar. Y si el paciente ayuda, pues que coloque su mano sobre el hombro, pues de nosotros. Movilizarse hacia atrás, desplazando el peso que teníamos si, por ejemplo, el pie derecho estaba soportando todo el peso, al desplazarnos hacia atrás, será el pie izquierdo el que retomará ese peso. Ya una vez hecho esto, el cubrir y colocar los aditamentos de apoyo si es necesario. La movilización del paciente a decúbito lateral es muy similar. Y, por ejemplo, hay que dejar al alcance una almohada para usarla. Y tenemos que flexionar lo que es el brazo proximal y colocar este sobre el tórax, hacia donde lo vayamos a mover.
Pedir al paciente que flexione las rodillas y cruzar el brazo distal sobre el proximal. Colocar una mano atrás del hombro distal y otra atrás de la cresta ilíaca. Deslizar al paciente con las manos o con la sábana clínica que se encuentra en decúbito lateral. Centrar al paciente y colocarle longitudinalmente una almohada en la espalda para protegerlo y para evitar que se regrese. Trasladarse del lado opuesto de la cama para arreglar la cadera y los hombros del paciente y colocar también igual un cojín en medio de las extremidades inferiores para proteger las protuberancias óseas, porque recordemos que se frotan y empieza a haber úlceras. Entonces hay que proteger nuestras protuberancias óseas. Y aquí como pueden ver, vean cómo se acerca la enfermera, hace una correcta alineación, después pone una mano en lo que es la escápula y otra mano en lo que es la cadera y órale, le da la vuelta al paciente. Y aquí, por ejemplo, lo hace con una sábana clínica. Es más fácil con una sábana clínica, obviamente. Aquí para movilizar al paciente en posición sedente, obviamente se tiene que comunicar al paciente qué es lo que se va a hacer. Colocarse nosotros debemos de colocarnos a un lado de la cama y ampliar otra vez nuestra base con el pie fuerte apoyándolo y el pie débil pues enfrente. Entonces, usar la mano para ponerlo lo que es en la espalda y el cuello del paciente y con la otra el hombro del paciente. Y pues levantar lentamente y suavemente al paciente y apoyarlo con los brazos enlazados en un cojín en su espalda. Y hacer esto hasta que el paciente tenga su espalda y su cuello rectos. Aquí como subir al paciente hacia la cabecera. Esto lo podemos hacer pues uno solo o lo puede ser entre dos como aquí se puede observar y nada más es cosa de con la misma sábana clínica lo más pegado al paciente a nivel de lo que es escápula y lo que es cintura, entrar con la sábana clínica y pedirle al paciente que si puede flexionar las rodillas para que él también nos ayude a empujarse hacia arriba. Y la transferencia de paciente de su cama a la silla, pues como objetivo es ayudar al paciente a lograr un cambio de posición que beneficie su actitud mental y favorezca la actividad, permitir el traslado del paciente a un lugar determinado, y pues los equipos pueden ser silla de ruedas, colcha, cobertor, una sábana estándar, almohadas, cojines, cinturones, entre otras cosas. Y pues pasos, tenemos que disponer de una silla que se encuentre en buenas condiciones, valorar a nuestro paciente, explorar el procedimiento y sugerirle formas en las que él puede colaborar, si es que pueda colaborar. Colocar la silla lo más cercano posible a la cabecera y colocar el cobertor de sábanas extendidas sobre la silla y el cojín, si el paciente así lo desea. Si no, pues sobre la misma silla. Sentar lentamente al paciente en el momento que ya se haya hecho toda la exploración y ayudarlo a deslizar sus piernas hacia el borde de la cama, sentarlo, colocarle sus pantuflas o sus zapatos y pedirle que apoye ambos pies, ya sea en el piso o ya sea en un banco, dependiendo de la altura de la cama, y ayudar al paciente a sentarse en la silla, colocarse frente a él otra vez con una base de sustentación amplia, indicarle que coloque sus manos sobre los hombros y colocar una de las manos debajo de la axila del paciente para desplazar la silla con el paciente haciéndolo girar hasta que su espalda quede exactamente en la silla y hacer que el paciente alcance el respaldo y se apoye en los brazos de la silla para que descienda hasta el asiento. Y esto también tiene que hacerlo con mucho cuidado. Como pueden ver, miren aquí ya movilizó sus piernas, ya la está tomando de las escápulas y la paciente la está tomando de los hombros. Y pues aquí ya la colocó. Entonces ya nada más es cosa de colocar los estribos y sujetarlos si es necesario y cubrir las piernas y pies. Traslado de cama a carro o camilla. El concepto es trasladar al paciente de la cama a carro
cuando esto no puede hacerlo. El objetivo es facilitar la movilización del paciente de un lugar a otro y pues el equipo es el carro camilla, ya preparado con la cama, la ropa, los cinturones. Y la recomendación es prestar atención y cuidado para prevenir lesiones al paciente durante el traslado. Abrochar los cinturones tan pronto como el paciente se haya instalado en la camilla y se haya cubierto para evitar caídas y traumatismos. Y aquí es como podemos ver cómo se traslada. Trasladar al carro camilla la unidad del paciente, acercar la cabecera a la camilla y la lapicera también, formando un ángulo recto y asegurar las ruedas. Bajar las ropas que cubren al paciente hasta la lapicera, protegiéndolo únicamente con una sábana. Acercar la camilla al borde con las manos sobre el tórax. Realizar la acción de preferencia a dos personas colocadas en el mismo lado de la cama. La primera persona desliza el brazo por debajo de los hombros del paciente y el otro por debajo de la espalda. Esta persona es quien dirige la acción. La segunda persona situada en el centro desliza un brazo debajo de la espalda del paciente y otro debajo de los glúteos. La tercera persona, a nivel de los pies del paciente, desliza el brazo debajo de los muslos y el otro debajo de las piernas. Las tres personas se apoyarán con los pies separados, una amplia base, y elevarán al paciente de la cama y se dirigirán al frente del carro para depositarlo lentamente. Y después pues cubrirlo con la ropa y asegurándolo con cinturones y colocar los barandales. Y podemos ver más o menos cómo lo hacen. Entonces, para la alineación corporal, la movilización y la transferencia y deambulación, también existen dispositivos que apoyan y ofrecen seguridad al paciente con problemas musculoesqueléticos. La seguridad en su manejo depende del grado de conocimiento de su construcción e instrucción de uso. Y algunos requieren medios de sujeción para evitar traumatismos, sobre todo pacientes discapacitados o confusos. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de los aditamentos para la alineación corporal, que son las almohadas, colchones, sacos de arena, rollos, el tablero para los pies, las férulas y los soportes de espalda. Aquí, por ejemplo, también para los pacientes que tienen movimiento restringido, por ejemplo, las camas eléctricas, la cama de Striker con giro de 360 grados, la cama Circo Electric y el elevador Hoyer. El elevador Hoyer es el que se visualiza en la imagen inferior. Ese es el elevador Hoyer. Y para la transferencia del paciente, pues necesitamos silla de ruedas o carro y camilla. Y para la deambulación, ya sea para una mejora de seguridad o una mejora de equilibrio, tenemos lo que es la andadera, los bastones o todos los tipos de varias de muletas. Y pues de momento sería todo. Si tienen alguna duda, sin ningún problema, ustedes me pueden decir. Que tengan un excelente día.